Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo trimestre con una temática muy hermosa, el estudio del Evangelio de Marcos. Nos acercamos a la vida de Jesús, veremos el inicio de su ministerio, su camino hacia Jerusalén y cómo entregará su vida para que tú y yo podamos ser salvos. Será un estudio en el que descubriremos de cerca la vida de nuestro Señor y Salvador. Si esta es la primera vez que nos sintonizas, queremos agradecerte tu curiosidad y tus ganas de estudiar. Y a los que ya siguen este programa, igualmente, quiero agradecerles su fidelidad y su generosidad al compartir este estudio con otras personas. Así que, ¿qué te parece si empezamos y nos zambullimos en las aguas del Evangelio por las que navega Jesús hasta nuestro corazón? ¿Empezamos? Si te parece, hablemos del autor del Evangelio. Marcos es un joven que conoce a Jesús, pero que probablemente es demasiado niño para poder acompañarle en su discipulado. Algunos teólogos consideran que el niño que huye desnudo en la bendición de Jesús era el propio Marcos. El texto dice, pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Sus parientes debían ser fieles seguidores del Señor, ya que son los primeros en abrir su casa para recibir a la naciente iglesia. El libro de los Hechos nos cuenta cómo su madre había puesto su casa a disposición del Evangelio y desde allí la iglesia oraba para la liberación del sentenciado Pedro. Y dice el texto, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Ahí vemos la casa de Marcos, ¿no? Y cómo su mamá albergaba a la iglesia. Unos años más tarde, cuando Bernabé y Pablo comienzan su primer viaje misionero, el joven Marcos se embarca con los predicadores a los gentiles, pero aquella singladura no resultó como él esperaba y se retira abandonando a los misioneros. Lo puedes constatar en Hechos, en el capítulo 13, versículo 5 y siguientes. ¿Cuáles fueron las razones? Pues no las sabemos. Inmadurez, falta de fe, ingravidez espiritual, ¿quién sabe? ¿Cuántos de nosotros no entendemos o temblamos ante los proyectos divinos? Es el proyecto que Dios propone para nuestras vidas. Lo que sí sabemos es que el Espíritu Santo no descarta a nadie y debió fortalecer su fe y compromiso posteriormente, su compromiso con la predicación. Así que tanto Pedro como Pablo más tarde lo mencionarán para que pueda venir a acompañarles en el Evangelio. Pablo, aquel que no le quiso en su segundo viaje misionero, lo reclama a su lado en varias cartas. Y Pedro, su pariente, lo presentará como su hijo. Lo pueden ver en Colosenses, en 2 de Timoteo, en 1 Pedro 5, etc. No tenemos una fecha para la composición del Evangelio, pero yo soy de los que considero que la década entre el año 40 y 50 fue cuando Marcos ya había compuesto su obra. Principalmente más cerca de los años 40 que de los 50. Bueno, el caso es que el Evangelio de Marcos es un relato de acción rápida e intensa. Solo dos relatos, o solo dos veces en el relato encontramos a Jesús teniendo tiempo para pronunciar discursos. Todo el tiempo encontramos al Salvador moviéndose de un lugar a otro en el camino. Este transitar por el camino lo llevará inexorablemente a la cruz, pero esto lo veremos más adelante. Una de las características importantes del relato del segundo evangelista es el mundo que evoca. Porque aunque estemos en Galilea, fácilmente podemos entender que todo lo que sigue a Jesús entiende que estamos en un plano cósmico en medio de la lucha entre Cristo y Satanás. Las barreras entre el ámbito ordinario y lo sobrenatural se cruzan constantemente en el obrar de Cristo en su lucha contra los poderes demoníacos. De hecho, los demonios le dicen a Jesús, yo te conozco, o sé quién eres,
Desde el primer capítulo usted puede encontrar eso. Cristo ya venció a Satanás en el cielo y ahora viene a derrotarlo también aquí en la tierra. Juan el Bautista es el primer personaje que aparece en escena y el que presenta clara la idea de la lucha entre el bien y el mal. Bautizaba a Juan, dice el texto, en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y dice más adelante, y predicaba diciendo, viene detrás de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Marcos identifica a Juan como Elías, el precursor del día del Señor, el que prepara el camino, y su mensaje, el mensaje de Juan, llama al arrepentimiento y al anuncio de la llegada del dador del Espíritu. Con él acaba el antiguo pacto y anuncia, como dice el texto inicial, la llegada de Jehová. Compárenlo con Isaías. Él es solamente el vocero. El que viene después de él y viene bautizando con el Espíritu es el Mesías prometido. Y Juan no se considera digno ni aún de desatarle la correa de las sandalias. Esto alude claramente a la ley del levirato, donde el pariente más próximo, recuerden el libro de Ruth, debía casarse con la viuda y si no lo hacía, el siguiente en proximidad le quitaría la sandalia, indicando así que se apropiaba de su derecho y tomaba su puesto. Ahora llega el nuevo esposo, porque Israel, separado de su Dios, es infecundo. No será Juan el que tome ese derecho, ha de ser exclusivamente el esposo el que llega. El pacto anterior había sido estéril y ahora se insinúa la constitución de un nuevo pacto, no basado en el agua, que por cierto tantas veces había salvado a Israel, sino en el Espíritu. El que bautiza con agua mira hacia el pasado, al viejo hombre que ha de morir. El que bautiza con Espíritu mira hacia el futuro para vivir la vida que procede de Dios. Para que este bautismo se produzca, Jesús debe andar por la senda que le llevará hasta la cruz. Aconteció, dice nuestro pasaje, en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El bautismo del propio Jesús es el comienzo vital de su ministerio. En este hecho están presentes el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La presencia de los tres integrantes de la deidad juntos señala el acontecimiento inicial del ministerio de Jesús. Dios ha descendido a este mundo con el firme propósito de rescatar a la raza caída, tal y como había prometido desde el principio. Por eso es tan importante para Marcos iniciar su evangelio con el ungimiento de Jesús. El Señor llega al Jordán en aquellos días en los que el tiempo se ha cumplido, en el que el tiempo ha llegado. Las profecías del pasado se cumplen ahora. Jesús va a dar inicio a la nueva alianza, a la efusión del Espíritu. Marcos presenta a Jesús como un hombre hasta ahora desconocido, pero su nombre, que significa Dios salva, es en hebreo como en griego el mismo que Josué. Jesús y Josué son los mismos nombres. Aquel que introdujo, ese Josué que introdujo a los israelitas en la tierra prometida, bueno, pues ahora Jesús es el que viene a liberar a un pueblo de la opresión del pecado para conducirlo a una nueva tierra prometida. En el mismo sitio, en el Jordán. Mientras que el bautismo de Juan es símbolo de compromiso de muerte a causa del pasado, de los pecados anteriores, en cambio, para Jesús se convierte en un símbolo del futuro. Por eso más adelante hablará de la muerte, de su muerte como un bautismo. Su bautismo expresa
su disposición a entregarse a sí mismo en una misión en la que está dispuesto a no escatimar ni su propia vida. Mediante su entrega personal, el Mesías va a realizar el éxodo definitivo para constituir un nuevo pueblo y comenzar una nueva humanidad. Al entrar Jesús en el agua, da la impresión de que el cielo y la tierra se conmueven, y al subir desde el río, una vez expresado su compromiso, se produce inmediatamente la respuesta del cielo. Los cielos declaran: tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Jesús ve rasgarse el cielo, es decir, la esfera divina queda abierta para él, y las fronteras entre Dios y el hombre quedan abiertas para siempre. El cielo se rasgó. La respuesta divina al compromiso de Jesús es la bajada del Espíritu que une a Dios con el hombre. La decisión de Jesús, su propósito de entregarse por la salvación de la humanidad, atrae irresistiblemente al Espíritu de Dios que viene. Las dos trayectorias, las de Jesús subiendo del agua y la del Espíritu descendiendo, ambas se unen en Él. Desde ahora, la trayectoria del Espíritu y la de Jesús serán una, serán la misma. Como una paloma apegada a su nido, el Espíritu baja hasta Jesús velozmente, como su lugar deseado. Podría decirse que es la atracción irresistible que ejerce sobre Dios el compromiso total de Jesús. Aquel que se entrega por amor a la humanidad es el lugar natural del Espíritu Santo. Como en el primer capítulo de Génesis, en el que el Espíritu de Dios se cierne, revolotea sobre las aguas esperando la primera creación, el revolotear de esta especial paloma viene junto al Creador para que haga nuevas todas las cosas. Por eso, el siguiente paso que da el Espíritu después del bautismo es llevar a Jesús al desierto. El texto dice que le impele, que le arroja, que le empuja al desierto. Y es la premura del Espíritu Santo que desea ardientemente que Jesús comience su obra y se enfrente y acabe con el poder del diablo. Este será el primer encuentro en la tierra entre Satanás y Cristo. Y por primera vez en la historia de este mundo de pecado, Satanás es vencido. Jesús vino a rescatarnos. El cielo entero está comprometido en ese plan. Dios no quiere que ninguno de nosotros faltemos a esta victoria. Eso, amigo mío, amiga mía, eso es el Evangelio de Jesucristo que anuncia Marcos. Es la buena noticia de Dios a los seres humanos. Es la llegada de la salvación manifestada en la persona de Jesús. Es el Evangelio el cumplimiento de las promesas de Dios. Es la esperanza de que un mundo nuevo pronto va a comenzar. El mal ha sido derrotado y llega el tiempo de la alegría y de la belleza. Marcos anuncia un relato de los orígenes de Jesús y va a exponer cómo el Mesías llevó a cabo su obra, cuyos efectos siguen estando presentes ahora. La buena noticia tiene dos vertientes, la del contenido y la de la experiencia. El primer evangelista expone la primera, la del contenido, pero no la segunda. Y es que la segunda, amigo mío, la experiencia de la buena noticia depende de cada uno de nosotros y cómo aceptamos este mensaje. ¿Quieres tú experimentar ese mensaje? ¿Quieres encontrar la vida eterna? Te animo para que a partir de hoy hagamos de este trimestre un encuentro personal con Jesús. Estudiemos y disfrutemos del amor de Dios por cada uno de nosotros. Te insto a que compartas esta lección con tus contactos y muchos más que puedan vivir esta esperanza preciosa en la que Cristo vino a rescatarnos. Que Dios te bendiga.